Contratos, bienvenidos a otra mini formación de Master Vantagem. Está sobre término de potencias facturados. La idea es comentar y describir brevemente el término de potencia para entender el concepto y poder calcular y detectar en factura cuándo estamos frente al cobro de una potencia BOE y cuándo no. Vamos a ello. Gran parte de las incidencias o dudas que hay en cuanto a consumo de energía pasan por dudas de facturación y no pocas vienen relacionadas con el término de potencia. ¿Qué es el término de potencia? Pues es un cargo que se paga a la distribuidora que administra el suministro de energía de una zona a través de la factura que emite la comercializadora con la que se ha contratado dicho suministro. El cargo corresponde al importe que paga un cliente por la reserva de una cuota de potencia máxima disponible para su instalación eléctrica en cada periodo de su tarifa contratada. Y tiene un precio fijado a través de un Real Decreto, el 1164/2001, por tarifas de acceso, pero hay comercializadoras que recargan el concepto para ampliar su margen de beneficio y otras que no. La potencia máxima contratada se limita a través de un ICP o interruptor de control de potencia o automático en suministros con potencias contratadas inferiores a 15 kilovatios, y para aquellas que tienen potencias contratadas superiores a estos 15 kilovatios se registran los consumos a través de maxímetros. Luego se penalizan o bonifican según fórmula aplicada a la tarifa correspondiente. En tarifas de 3 periodos, por ejemplo, se utiliza la regla del 85%. Esto es que se cobra para cuando se consume el 85% o menos, se cobra el 85% de la potencia contratada. En los consumos de entre un 85 y un 105 se cobra lo que marca el maxímetro, y del 105% en adelante se penaliza todo ese exceso multiplicando aproximadamente por 3, más o menos, ¿vale? Pues, yendo a un ejemplo práctico de esto que acabamos de decir, para un suministro, de 3 periodos con una potencia contratada de 100 kilovatios en cada uno de ellos, y que haya consumido en el primer periodo 80, en el segundo 95 y en el tercero 120, se va a facturar de la siguiente manera. En el P1, como 80 es menor al 85% de 100, se va a facturar 85, que corresponde con el 85%. En el segundo periodo, como está entre el 85 y el 105, se van a facturar los 95 kilovatios que marca el maxímetro. Y en el P3, todo lo que está por encima del 105% se va a penalizar. ¿Cómo se penaliza? Pues esos 15 kilovatios se multiplican por 3, haciendo un total de 150, y eso es lo que se va a terminar facturando al cliente. ¿Qué se desprende de este ejemplo? Pues la importancia de tener bien dimensionada la potencia contratada y el precio que nos cobran por ella. Pero ¿cómo podemos saber si nos cobran la potencia según BOE o nos recargan las mismas? Pues muy fácil. Existen algunas compañías en el contrato o en anexos del contrato que para captar suministros tienen estipulados los precios, nos podemos fijar si son BOE. Otros existen tablas de referencia que recogen las potencias calculadas según el Real Decreto y las tarifas. Si lo facturado se ajusta a estas tablas, pues nos están cobrando según potencia BOE. En caso contrario, no. Así que vamos a ver 3 ejemplos. En este caso, este es un caso de hace unos días. Un colaborador nos reclamaba que su cliente no se le estaba cobrando potencia regulada, y luego al analizar la factura se vio que sí, que se estaba cobrando bien la potencia, pero que se podía apreciar una variación en el cuarto o quinto decimal según se calcule de una forma u otra. Vamos a mirar esto. Si calculamos el precio de la potencia de P1 con los datos de la factura, vemos que potencia por el precio de la potencia en el periodo donde se está consumiendo da 131,429989, ¿vale? Esto es lo que hay. La potencia por el precio de la potencia, pues este importe. En cambio, si lo calculamos tomando en cuenta o partiendo del precio BOE dividido los días del año por el periodo facturado por esa potencia consumida, nos da un precio un poco diferente. Este es el precio para P1 de una 30A, según BOE, dividido los 366 días del año. Les recuerdo que esto es una factura de 2016 y fue un año bisiesto, por lo tal tuvo 366 días.
lo multiplico por la potencia contratada y aquí está el resultado. Hay una pequeña diferencia entre un término y otro, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Cuando se redondea al sistema monetario, que tiene solamente 2 décimas, pues da igual. Toda esa diferencia que había en un lado o en otro se transforma en nada, y al cliente en definitiva va a pagar exactamente lo mismo, que son los 131,43 euros. Se puede apreciar que esa diferencia nace de la diferencia en estos dos términos, que son las únicas, es la diferencia en las dos operaciones, ¿vale? Pues esa diferencia pasa porque en la factura se considera la proporción de la relación entre la potencia a facturar, o sea, entre estos 38,10 y el peso específico que tiene respecto a la facturación total de potencia, ¿vale? Penalización incluidas y todo, en vez de calcular, como hicimos nosotros, pues el precio de BOE, pues los días del año y por la potencia contratada. ¿Por qué se hace este tipo de operación? Bueno, en este caso, porque la distribuidora cobra a la comercializadora el total de la TR, les pasa una factura, en este caso por 254,59 euros, ¿vale? Y los criterios de cálculo de la potencia de las distribuidoras varían de una a otra. Potencia dividido meses por el periodo, potencia dividido días por el periodo, etc. Entonces, de esta forma, ellos sacando a través del peso específico de la potencia consumida contra los que les cobra la distribuidora, pueden calcular con el mismo criterio independientemente de la distribuidora que les esté cobrando ese importe, ¿vale? Vamos a ver otro caso. En el caso 2 es otro ejemplo de otra comercializadora con la misma tarifa de acceso, una tarifa 3.0A, y vamos a calcular a ver si nos están cobrando con precio BOE. Entonces cogemos el precio BOE para el periodo 1, lo dividimos, misma operación que en el caso anterior, lo dividimos entre los días del año, multiplicamos por el periodo que se está facturando, que son 34 días, multiplicamos todo eso por la potencia que hay consumida o que se marca en maxímetro y nos da 68,10. Hay una diferencia de precios, entonces podemos intuir que no se le está cobrando con precio BOE. ¿Qué precio se les está cobrando en esta potencia, en este periodo, en vez de estos 40,728885? Pues fácil. Cogemos el precio de euro por kilovatio de potencia contratada por día, lo multiplicamos por 366 para mantener el mismo año y vemos que hay una diferencia. Si lo hiciéramos por 365 igual daría también una diferencia similar, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué pasa con esta diferencia? Es a priori un euro de diferencia que no parecerá mucho. Si lo multiplicamos por la potencia contratada, por cada periodo y por la cantidad de clientes que manejan las comercializadoras, se puede entender por qué se hace este tipo de práctica. Pero bueno, en este caso no estamos ante un precio BOE claramente. El caso 3 es el último que vamos a ver. Y es otro ejemplo de facturación donde se recarga también la potencia, pero en este caso no está metido dentro de una cifra que multiplica ni nada por el estilo, sino que está declarada abiertamente. Se establece por un lado el importe por peaje de acceso, aparece aquí según con precios de Real Decreto, etc. Y el margen de la comercializadora en relación con la potencia contratada, es esto que tenemos aquí. Entonces, bueno, se pueden calcular que al año con esta potencia, pues a este cliente le están facturando de margen pues en el torno a unos 10 o 11 euros, básicamente. Muy bien. Pues nada, resumiendo, hemos visto que hay criterios distintos de facturación de potencia y reglas o decretos que no todos aplican al pie de la letra. ¿Significa esto que las compañías incurren en infracción? De ninguna manera. Pero si queremos aconsejar adecuadamente a nuestros clientes sobre qué compañía deben contratar, el cobro de la potencia es un factor a tener en cuenta. Esta es la razón por la que, bueno, en Master Vantagen trabajamos con empresas que cobran potencia regulada, aplican la regla del 85% y las ofrecemos a nuestros colaboradores. Así que, como siempre, quedamos a disposición, mi compañero Carlos y yo, por cualquier duda o consulta. Contratos.